Muy buenas noches, Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor, avanzando con esta serie a través de la Biblia, un libro a la vez. Ya hemos abarcado hasta este estudio diferentes libros, empezando desde Génesis y ahora llegando a lo que va a ser la última clase del Antiguo Testamento. Hemos visto el Pentateuco, hemos visto los libros históricos desde Josué a Esdras, Nehemías y Esther. Luego avanzamos con los libros que son de índole poético y también de gran sabiduría, lo cual son los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. También tuvimos la oportunidad de ver los libros de los profetas mayores, los cuales son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, también el libro de Lamentaciones, después de Jeremías. Y en las últimas 4 semanas hemos abarcado estos 12 diferentes profetas menores. Empezando con los profetas que eran hacia Judá. Luego vimos los que eran con dirección a Israel, los cuales son Oseas y Amós. Avanzamos la semana pasada con los que iban a ser los libros a las naciones que eran externas al pueblo judío. Estos eran Jonás, Nahum y también Abdías. Era a Edom, entonces ahí tuve la pequeña confusión. Y finalmente hemos llegado a los profetas menores que eran post-exilio. Y a lo que me refiero por post-exilio es que ya pasaron este periodo de 70 años cautivos, ya según las profecías de Jeremías, en la tierra de los babilonios, después de la caída de Asiria. Luego vino los babilonios que conquistaron todo el norte y el sur, y después ahora en el periodo de los medo-persas van a haber 3 últimos profetas, los cuales son Ageo, Zacarías y Malaquías, los cuales van a estar entregando a nosotros esta última pauta del Antiguo Testamento, y así culminar lo que fue la revelación antes de entrar en este Nuevo Testamento, que va a ser Jesús, los Evangelios y toda la dinámica que viene después de ella. Entonces, todavía falta mucho por terminar, pero este es un momento bien clave, este es un momento épico en mi opinión, porque ya hemos culminado 39 grandes libros del Antiguo Testamento. Entonces, estos 3 últimos libros son Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, Ageo y Zacarías van a estar obrando durante el mismo tiempo. Y este mismo tiempo que están obrando van a estar hecho referencia en el libro de Esdras, capítulo 5, versículos 1 y 2, donde a estos dos se les menciona como usados por Dios para la obra durante este periodo de retorno de los exiliados de la tierra de Judá y de Israel. Ahora, un punto interesante es que tanto Ageo como Zacarías van a estar escribiendo durante el segundo hasta el cuarto año del comienzo del gran rey Darío, ¿ya? Y si tienen tiempo para hacer la tarea, sería bueno para ustedes investigar acerca de estos diferentes reyes, quién fue Ciro el Grande, quién fue Darío el Grande, cuál fue su línea genealógica, cuáles fueron sus eventos, quién fue Nabucodonosor, y toda esta historia va a ayudar a abrir nuestros ojos para poder ser más estudiosos, más educados y con mayor conocimiento, para poder tener una noción totalitaria, se podría decir, una noción grande de lo que es verdaderamente este periodo histórico. Entonces, vamos a empezar con el libro de Ageo. Ageo es un libro bastante corto, tiene 2 capítulos, no obstante tiene 3 verdades sumamente fuertes, importantes e impactantes en este periodo de la reconstrucción. Y estos 3 diferentes temas que se van a estar viendo van a servir como una buena ayuda para nosotros como creyentes también, para aplicar en nuestras propias vidas la dinámica suficiente para poder ver el éxito de Dios en nuestra vida, ¿ya? Y estos 3 puntos son prioridades de Dios, ¿ya? O la prioridad que tenían los judíos,
en capítulo 1, versículo 1 al 15. Entonces, la palabra clave ahí va a ser prioridad. Luego vamos a avanzar en capítulo 2 del versículo 9 con lo que va a ser el tema de esfuerzo, ¿ya? Esfuerzo. Entonces, la primera parte es prioridad, esta segunda parte es esfuerzo. Y finalmente, la última palabra clave de este libro, ya en estos tres segmentos, va a ser la palabra santidad. Y eso lo vamos a estar viendo del capítulo 2, del versículo 10 al 19. Entonces, abarquemos estos tres primeros puntos antes de avanzar al libro de Zacarías y así culminar con el libro de Malaquías. Entonces, estas tres partes, prioridad, esfuerzo y santidad. En capítulo 1, versículo 1 al 15, vemos este elemento de prioridad. Porque Dios manda al profeta para confrontar el error que tenía la población judía en esos tiempos. ¿Por qué? Porque los judíos habían retornado de su tierra con la gran intención de reconstruir el templo de Jehová. Ahora, lo que había pasado era, tuvieron oposición, tuvieron obstáculos, tuvieron distracciones y un sinfín de excusas de por qué no habían terminado el templo de Dios. Entonces, Dios manda a Jehová a decirle, consideren bien este escenario. Porque ustedes dicen en este momento no es tiempo para reconstruir la casa de Dios. No obstante, porque ustedes han dicho que no es tiempo y no han obrado en hacer la obra de Dios y se han concentrado en construir sus propias casas, adornarlas, arreglarlas y tener toda esa tranquilidad, Dios ha traído sobre ustedes el ser removidos de la bendición de Dios. ¿Qué significa esto? Que ustedes trabajan mucho y recaudan poco. Se alimentan mucho y no se sacian. Toman mucho y no se les quita la sed. Y un sinfín de cosas que nosotros hacemos para tratar de progresar, o en el tiempo los judíos que estaban tratando de progresar en la vida. No obstante, Dios estaba removiendo el fruto. Entonces estaban trabajando, esfuerzo, y Dios estaba diciendo, no importa cuánto se esfuercen, porque ustedes fueron llamados y puestos para esta obra, yo voy a remover todo buen fruto a su vida. Y aquí vemos la gran importancia de lo que es la prioridad. Y Dios le dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Consideren bien lo que está pasando. Abran los ojos, abran su mente, abran lo que está pasando y dense cuenta que no importa cuánto más trabajen, mientras más trabajan, más les voy a quitar. Y ese mismo principio puede ir y ser aplicado en nuestras vidas el día de hoy. ¿De qué manera? Muchas veces nosotros, al no tener las prioridades correctas de poner a Dios primero en nuestras vidas, muchas veces nos estamos removiendo, estamos quitando de nosotros realmente la bendición de Él. Y trabajamos y estamos cansados y fastidiados y agotados y frustrados y un sinfín de sentimientos porque no hemos puesto verdaderamente a Dios primero en nuestras vidas. Y ese era el caso de la iglesia acá, o a los judíos. Entonces, versículo 14 va a ser un versículo clave porque dice que Dios despertó el corazón de dos líderes. Y estos dos líderes los vamos a estar viendo en mayor nivel en el libro de Zacarías y fueron también mencionados en el libro de Esdras. Y estos líderes son Zorobabel, líder político, gobernador, rey, en otras palabras, la cabeza máxima dentro del poblado de Judá bajo el dominio e imperio de los persas y de los medos. También vamos a tener que Dios va a reavivar, va a despertar el corazón de Josué, el sumo sacerdote. Entonces tenemos el líder político y tenemos el líder religioso trabajando unidos. Dios avivó sus corazones para esta gran obra. Y también dice que Dios despertó el corazón de todo el pueblo. Entonces, esta obra de avivamiento espiritual, esta obra donde Dios está trayendo un renacer, o nos abre los ojos, o nos despierta, realmente es clave para ver verdaderamente la mano de Dios poderosa en una generación, en una cultura, en un movimiento, donde no se conforma necesariamente a los caminos antiguos, tradicionales, donde era parte de esta organización, o es parte de este grupo, o es parte de esta denominación, sino Dios obra a través de individuos, ¿ya? Dios no obra a través de una delegación, Dios no obra necesariamente a través de un congreso, aunque esas cosas son importantes, ¿ya?
La obra directa es a través de personas. Y acá, para ver una obra realmente tomar forma, no es necesario ser parte de este grupo acá, sino lo que es importante es que Dios esté avivando verdaderamente los corazones de nosotros, está despertando nuestra mente, está abriendo nuestros ojos y así está progresando la obra. Entonces, cada generación puede tener un gran avivamiento si es que nosotros somos moldeables y pedimos y estamos susceptibles a pedir a Dios que traiga este renacer dentro de nosotros. Y ha ocurrido varias veces en la historia y puede pasar, y es mi deseo profundamente que pase en nuestra iglesia en Altos Pisos, donde Dios realmente abra nuestros ojos, abra nuestro corazón y nos haga entender que esta obra es mucho más grande de los confines de estas cuatro paredes. Que esta obra es mucho más grande que personalidades y lujos y posiciones y grandeza de individuos dentro de la iglesia, sino esto es algo donde Dios está haciendo un renacer en toda la congregación. Y cuando eso pasa, realmente no hay nada que puede detenerse enfrente de ello. Entonces, ese fue el caso donde Dios estaba obrando en este grupo de personas en específico con la intención de reconstruir el templo de Dios. Ahora, ese fue el mensaje número 1. Mensaje número 2 dentro de Ageo, después en capítulo 2, Dios empieza a tocar el corazón de las personas que están trabajando. Porque ellos empiezan a notar que el esplendor de ese templo no era ni comparable con el esplendor que tenía el templo de Salomón. ¿Ya? Entonces el templo de Salomón lo construyó con los materiales, fue algo espléndido, la gloria de Dios vino, manifestó, se llenó, todo fue maravilloso. Luego viene décadas de decadencia, de arriba abajo espiritualmente, y luego cae todo bajo el imperio de los babilonios y destruyen completamente este templo. Entonces, acá Zorobabel con su grupo de personas vienen con la intención de reconstruir, y ahora están viendo que no tiene el mismo esplendor de antes. Entonces Dios viene a darle un mensaje a esta gente. Dice, de la manera de como no es como lo antiguo, ahora es tiempo de que ustedes se esfuercen. Pongan manos a las obras, se entreguen a esto, ¿ya? Va a tomar trabajo y va a tomar trabajo duro. Y muchas veces esa primera parte, ¿ya? Ese renacer, esa prioridad, ese entusiasmo, ese es el primer amor donde nos gozamos y celebramos y tenemos toda la ilusión de cómo va a ser el resto del ministerio, pero acá es donde ya empieza el trabajo duro. El calor del sol, la fatiga, los enemigos, el sabotearse y todo un sinfín de conflictos que vimos atrás en el libro de Esdras y también en el libro de Nehemías, ¿ya? Les recomiendo, si es que no se acuerdan, que vayan atrás y puedan releer o rever ese mensaje que tenemos ahí en nuestra página web y van a ver que va a tomar esfuerzo, ¿ya? Y esta es la gran razón por la cual podían tener esfuerzo. En versículo 4 del capítulo 2 dice que Dios dice, yo estoy con vosotros. Ahora, lo mismo es para nosotros el día de hoy. La obra enfrente de nosotros va a ser grande. La obra va a ser más allá de nuestra fuerza. Va a lograr cosas que nosotros no creíamos poder lograr a través de nuestros propios méritos. No obstante, ya, aunque sea tan grande, va a requerir un esfuerzo y ese esfuerzo va a ser el producto del combustible que es Dios. Dios va a traer esa fuerza porque su presencia va a estar con nosotros. Entonces, versículo 9 dice, la gloria de esta casa va a ser mejor que la actual. Entonces, están trabajando en esto, no está quedando bonito, pero está diciendo, ¿sabes qué? La gloria de este templo de ahora, que están viendo ahora, sin mucha esperanza, sin mucho gozo, va a llegar a ser algo mucho más glorioso de lo que se ve ahora. Ahora, la interpretación puede ser una de dos, o una de tres realmente. Puede ser de que ese templo luego por Herodes ya lo va a hacer mucho más majestuoso y va a ser muchísimo más espléndido que el templo que hizo Salomón, ¿ya? Y eso es una interpretación válida, donde le está diciendo, no se preocupen, estos son los primeros pasos para algo más grande. La segunda interpretación es que Jesús, cuando vino al templo de Herodes, ya que es la continuación de este templo, al derribar su cuerpo, que era su cuerpo físico, el templo de Dios, y al resucitar, lo que él dejó atrás, el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Y la gloria de la iglesia supera ya inmensamente la gloria del templo. ¿Por qué? Por las cantidades y los números y los millares de personas que han aceptado a Cristo y que son parte del reino de Dios. O puede hacer también referencia al templo que se ve en el libro de Ezequiel, donde las dimensiones son aún mucho más masivas
que las de Herodes y las de Salomón combinados, ¿ya? Entonces, cualquiera que sea el caso, el punto principal acá es esfuércense, Dios está contigo y lo que va a pasar acá va a superar mucho más allá de la expectativa de lo que están viendo ahora. Ahora, un paralelo con lo cual nosotros pudimos ver tal vez un poquito nuestra iglesia fue al comienzo cuando estábamos en la calle América, ya era algo pequeño, y antes eso cuando íbamos de casa en casa era aún más pequeño. Pero el sueño, el anhelo, la visión y el trabajo conllevó a que cada vez la obra de Dios fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, ¿ya? Lo que fue de casa en casa en contraste a lo que fue en la América, a lo que en contraste fue cuando empezamos ahí en la Avenida Francia, donde realmente era horrible, ¿ya? Sin ninguna ofensa al dueño de la propiedad, que no estamos atacando la condición previa, sino en contraste a lo que podía ser. Nosotros estábamos trabajando sabiendo que iba a ser algo más grande. Y ese era el punto donde Dios le estaba enseñando al pueblo judío: sigan adelante, no se rindan. Lo que están viendo ahora es solamente el comienzo de lo que va a ser en una futura generación algo mucho más grande. Y muchas veces nosotros tal vez trabajamos y nos esforzamos, tal vez nos vamos a ver, digamos, 20, 30, 40 personas salvas más. Tal vez eso es lo que Dios nos va a dar ahora. Pero tal vez el fundamento de la iglesia que tenemos ahora, para la próxima generación, para el próximo pastor, para el próximo movimiento, va a ser mucho más espléndido. Y nuestro esfuerzo y sacrificio al principio va a generar resultados y frutos futuros. Ahora, mi deseo es que todo eso ocurra ahora. No obstante, es el plan de Dios. Lo que Dios quiera. Si quiera poco, quiera mucho. Lo más preciado que nosotros podemos tener es obediencia a Dios y ver verdaderamente cómo Él obra, ¿ya? A Él sea la gloria. Entonces vemos prioridad, esfuerzo y luego el tema de santidad. Y acá estamos viendo donde se comenzó a ofrecer sacrificio mediocre, sacrificio a media, cosas inmundas. Y Dios le estaba diciendo, ya, no es solamente necesario tener la prioridad de Dios y además el trabajar duro, sino también hay un elemento de santidad, consagración y pureza. Y eso es uno de los puntos sumamente importantes dentro de una iglesia, que muchas veces mientras más grande la iglesia crece, más empieza a diluir. ¿Por qué? Bueno, vamos a tener cristianos jóvenes, vamos a tener inconversos, vamos a tener gente madura y toda una gama de personalidades dentro de la iglesia, y es mucho más difícil concentrarse para ver que cada uno esté en su camino. Pero si es que queremos que la obra de Dios fluya, si queremos que la obra de Dios crezca, si queremos que la obra de Dios perdure, desde el liderazgo hacia abajo debe haber un hambre, un apetito, un deseo, un fervor por justicia, por santidad, por limpieza y de entregar lo mejor a Dios. Lo cual, cuando vemos el libro de Malaquías, van a haber fracasado por completo 100 años después. Pero Dios le está diciendo, si ustedes quieren verdaderamente la bendición de Dios, mi nombre está al juego acá. Entreguen lo mejor, no den lo mediocre, no den lo impuro, no den lo contaminado, sino entreguen lo mejor. Eso nos lleva al segundo libro de este gran final, que es el libro de Zacarías. Ahora, el libro de Zacarías es más largo, tiene 14 capítulos y por ende toma más tiempo desarrollarlo, disecarlo, producirlo y presentarlo. Pero acá el libro de Zacarías está dividido en 5 partes, ¿ya? La primera parte es el pre, y ese pre, que siempre hay un pre en los libros de la Biblia, entrega la noción que va a encapsular la totalidad del resto del libro, por lo general, ¿ya? Entonces vamos a ver el pre, ¿ya? Y ese pre, rápidamente, versículos 1 al 6, habla acerca de volver a Jehová. Y que no sean como los padres antiguos, que no volvieron cuando fueron invitados, que no volvieron cuando fueron confrontados, ¿ya? Y todo el resto del libro va a lidiar con cómo volver de vuelta a Él. Ahora, el segundo parte del libro va a ser 8 visiones o sueños de Zacarías, lo cual es una parte fascinante cuando uno estudia esa parte y le gusta lo que son símbolos, imágenes y profecías y lo que es la escatología. Todos estos elementos en este segundo segmento van a realmente abrir nuestros ojos y también un apetito de querer profundizarnos más. Pero vamos a tener 8 visiones del capítulo 1 al capítulo 6. Luego vamos a tener la interacción entre el pueblo y Dios con respecto a el final de los 70 años. Voy a llegar a eso en un momento más. Eso va a ser capítulo 7 al 8. Del 9 al 11, el cuarto segmento, vamos a ver el elemento Mesías, ¿ya? Y vamos a ver cómo va a ser el ministerio del Mesías. Y finalmente, capítulos 12 al 14, vamos a ver lo que yo llamo el apocalipsis del libro de Zacarías, donde va a lidiar con el final
o la segunda obra que Dios va a estar haciendo con los judíos, ¿ya? La primera venida del Mesías y la segunda venida del Mesías. Entonces, volvamos al comienzo del libro de Zacarías. Entonces, tenemos en este un regreso, vuelvan a mí, vuelvan no como sus padres, tengan esta actitud nueva, reavivan su espíritu, vuelvan a Dios, ¿ya? Entonces es la invitación de Dios a hacer esta restauración. Ahora, luego vamos a saltar ahora al tema de las visiones, ¿ya? Entonces, visión 1 va a comenzarlo todo. Y la manera en que comienza visión 1 va a tener un paralelo con visión 8. Entonces, este va a ser como las tapas de un libro. El primero y el octavo. Y esto va a encapsular todo adentro. Entonces, estos dos, el primero y el último, van a tener conjuntos relacionados. Y esos puntos relacionados van a hablar acerca de diferentes caballos y jinetes, ¿ya? Es fácil a veces confundirse un poco con los jinetes que se ven en el libro de Apocalipsis, los 4. ¿Por qué? Porque tienen colores similares. Pero leyéndolo, realmente no veo directamente una relación entre estos, a no ser que el libro de Apocalipsis va a dar mayor luz sobre ello. Pero cuando lleguemos a Apocalipsis lo vamos a revisar. Pero estos caballos al principio y al final van a estar recorriendo toda la tierra para ver lo que está pasando. Y lo que se encuentra en esta primera visión es que la tierra está tranquila y en paz. Y ese punto molesta a Zacarías y molesta a los judíos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Acaso no paz es mejor? Y es porque aquellas naciones que abusaron de Israel, que era Babilonia, Siria, que están en todo ese segmento de Mesopotamia, ya bajo ahora el imperio de los medo-persas, ya. Entonces tenemos a Siria y Babilonia, esas dos supernaciones van a ser lo que se llama Irak el día de hoy. Los medo-persas es lo que es Irán ahora, y ellos van a haber controlado toda esta área de Irak. Y en esta visión, estos jinetes van por todas partes y ven que todo el mundo está tranquilo y que ellos nunca recibieron el pago de su abuso. Entonces, acá hay una gran molestia. ¿Ya? En esta parte, estas próximas visiones van a revelar lo que Dios estará haciendo con respecto a lo que ellos vieron en estos 67 años de cautiverio, o lo que fue desde el principio del cautiverio hasta ese punto. ¿Ya? Entonces, durante este mismo tiempo, Ageo va a estar también predicando en el segundo hasta el cuarto año y van a ser contemporáneos. Luego la visión 2 y 3. Entonces esa fue la primera visión, caballos por todas partes, el de adelante era un caballo, si no me equivoco, era rojo, ¿ya? O bermejo, y estaba lidiando todo, dirigiendo todo y el resto había regresado con él. La visión 2 y 3 va a estar hablando acerca de la reconstrucción de Jerusalén, lo cual va a ser sumamente personal para Zacarías y Ageo que están ahí, porque están en el proceso de reconstruir el templo, estaban construyendo su casa, luego Nehemías va a venir a poner una pared alrededor, ¿ya? Y esos son los libros de Esdras y Nehemías. Ahora, en esta visión 2 y 3, comienza con la visión 2 con 4 cuernos. Y estos 4 cuernos representan 4 naciones o reyes diferentes que vinieron y abusaron de todo ello, y ellos arruinaron a Jerusalén, ¿ya? Y muchos podrían hacer el paralelo siempre de Babilonia, los medo-persas, Grecia o Macedonia y finalmente Roma. Y que van a llegar 4 carpinteros que representan la totalidad de la destrucción siendo reconstruido y realmente lidiando con esos cuernos para reconstruir Jerusalén. Y empieza con un tiempo de justicia donde Dios manda a estos 4 trabajadores que van a restaurar. Ahora de nuevo, mucho de esto es simbólico, muchos de estos son, no son figuras literarias, sino están representando. ¿Ya? Cuernos muchas veces representa el elemento de una nación o de poder y fuerza, o reyes. Luego, en la tercera visión, vamos a ver a un hombre que es mandado a medir Jerusalén. ¿Ya? Similar a lo que se va a ver en el libro de Apocalipsis, también otra persona que fue a medir lo que era el templo y también los áreas alrededores. Ahora, en este texto de Zacarías lo que vemos es que este hombre fue mandado a medir a Jerusalén y vio que era masivo, era gigantesco. Ahora, cuando uno lee las cantidades de personas que vinieron de vuelta a repoblar Jerusalén, los números eran bastante mínimos en contraste a lo que habían sido antes. Entonces, acá está dando un cierto nivel de aliento, de decir, mira,
esto es lo que estamos viendo ahora, esto es bastante pequeño, pero la obra va a ser mucho más grande, bien parecido a lo que se mencionó en el libro de Zacarías. Luego visión 4 y 5 van a estar hablando de los líderes que van a ser usados por Dios para comenzar esta gran obra, ¿ya? Y van a estar hablando de Josué, el sumo sacerdote, en la visión número 4, donde cuando uno lee esa visión hay un paralelo inmenso con lo que es Cristo, donde él en su vestidura estaban manchadas, Jesús llevó realmente la carga de todo el pecado del mundo, fue puesto sobre él. Este sumo sacerdote fue victorioso, fue limpiado, Jesús fue quitado y le fue entregada su gloria previa y estuvo en la presencia de Dios y dice ahí que va a ser una imagen de lo que va a ser el Mesías, ¿ya? Entonces, esta obra de Dios va a ser orquestada a través de instrumentos humanos que es Dios. O instrumento humano a través de Dios. En este caso, el sumo sacerdote que va a representar a Jesús. La segunda visión de esta de los líderes, que es la quinta visión, va a ser una donde se ve un candelabro, dos olivos, y de ellas dos va a salir aceite y un sinfín de simbolismo aquí y allá. Y va a estar representando y va a ser dirigido a Zorobabel, diciendo que esta gran montaña que tiene enfrente de nosotros, este obstáculo, este enemigo que está justo enfrente tuyo, solamente va a ser resuelto, va a poder ser victorioso su aniquilación, se podría decir, no a través de fuerza, ni a través de poder, ni de astucia militar, ni de astucia política, sino a través del Espíritu de Dios. Y eso se ve en capítulo 4, versículo 6, ¿ya? Un versículo bastante bueno que les recomiendo que ustedes se lo memoricen si quieren después. Ahora, la visión número 6 y 7 va a estar dirigido hacia cómo Dios va a lidiar con el pecado. La visión número 6 va a ser un rollo que va a estar pasando. Por un lado va a hablar acerca de el hurto de las personas y la otra es jurando falsamente. Y va a ir sobre las casas de los pecadores y las va a consumir por completo, ¿ya? Y lo que representa esto es la ley de Dios que finalmente va a venir a traer juicio a cada individuo, ¿ya? Entonces, individualmente todas las naciones van a estar siendo juzgadas según la ley de Dios. Y luego la visión número 7 habla acerca de una mujer que fue puesta en una efa, que es como un tambor, una medida de aquellos tiempos, y dos mujeres ya van a tomar esa efa y con alas de garza van a volar y la van a poner como fundamento de la ciudad de Sinar, la cual es Babilonia. Entonces la representación acá es que esta mujer representa todos los males, todo el pecado, y sobre ese fundamento va a ser construido este anticiudad. Entonces vemos la ciudad de Jerusalén siendo construida, la nueva Jerusalén, y ahora vemos este anticiudad, se podría decir, lo opuesto a la nueva Jerusalén, que es Sinar, que es la Babilonia, que es la ciudad que va a ser usada por el anticristo para tratar de derrocar el mundo, ¿ya? Y vamos a ver esta dualidad de lucha entre el bien y el mal, donde Dios va a ser victorioso. Pero el fundamento de eso va a ser todo lo que es pecado. Entonces, la nueva Jerusalén va a ser todo pura, la ciudad del anticristo va a ser todo pecado, ¿ya? Luego se avanza con la visión número 8, donde los carros finalmente llegan a su destino final. Algunos se quedan en el norte, algunos se quedan en el sur, pero cuento corto, todas estas visiones, todos estos sueños terminan con Josué siendo coronado. Ya Josué y Jesús es el mismo nombre. Uno es Josué, es la versión hebrea traducida al español. Jesús es la forma griega traducida al español, donde significa Ya o Jehová o abreviado para Dios. Salva. Entonces todo termina este segmento donde Jesús va a recibir esta última coronación y va a establecer el reino. Y así termina este segmento número 2. Segmento número 3 del libro de Zacarías, del capítulo 7 al 8, vamos a ver lo siguiente. Entonces, acá dice que saltamos al cuarto año del reinado de Darío. Entonces voy a dar algunas fechas y explicar a lo que quiero llegar. La caída de Jerusalén ocurrió el 587 a.C., ¿ya? Y Darío comenzó a reinar el 521 a.C., ¿ya? Entonces, si uno hace la matemática, acá estamos viendo una diferencia de 66 años desde la destrucción hasta Darío. Estas primeras visiones ocurrieron en el segundo año, que sería el año 67 de Darío. Y ahora el texto que vamos a leer ahora ocurre en el cuarto año de Darío, que nos deja en el año 69, ¿ya? ¿Y aquí quiero llegar con el año 69?
acá el pueblo de Dios llega a Zacarías preguntando, vamos a tener que hacer estos ayunos y estas festividades que Dios no ha pedido, pero de lamentación por la caída en el mes cuarto, quinto, séptimo y décimo. Y a Jehová habla con Dios y Dios le dice, yo no los pedí, ¿ya? Y están cayendo en la misma trampa de antes. La misma trampa de antes era vivir una manera mugrosa, viviendo en pecado y añadir rituales y tradiciones para poder tratar de convencer a Dios de no venir el juicio. Y todo está ocurriendo al año 69 de la profecía de Jeremías, que 70 años iban a estar cautiverio. Entonces, están preguntando, estamos lamentándonos todo este tiempo, lo que fue genuino y orgánico y original del corazón del hombre ahora se ha tornado en algo fastidioso, una tradición de hombre que Dios no pidió. Y Dios contesta diciendo, si quieren realmente la bendición de Dios, no va a ser con rituales. Y esa es una de las razones por las cuales he tenido la tendencia de tratar de no hacer una dedicación de bebé cuando gente me viene a preguntar, pastor, ¿puedo dedicar a mi bebé? Y yo tomé un poquito la postura de pastor David con su año de experiencia. Y él había hablado acerca de que él dedicaba antes bebés, la gente llegaba, lo dedicaba y ¡pum!, nunca más se veía en la iglesia. Y después su vida estaba mal, los niños salieron mal y un sinfín de cosas malas. Y uno dice, ¿y acaso la oración del pastor David no tenía ningún efecto? La realidad es que uno puede orar todo lo que quiere. Uno puede ser religioso todo lo que quiere, pero si no hay una transformación de vida donde Dios está obrando, no va a haber ningún cambio. Entonces, el consejo pastor David es, si usted quiere la bendición de Dios y consagrarlo a Dios, venga todos los domingos, viva una vida santa y pura y Dios va a cuidar y bendecir de tu hijo, ¿ya? Y ese es el mismo principio acá. Podemos tratar de añadir lo religioso para tratar de apaciguar cuando nuestras vidas son un desastre. Y Dios quiere lo opuesto, Dios quiere cambiar nuestras vidas y sacar realmente estas tradiciones que son, en esencia acá, inútiles cuando no son genuino y puro. Ahora, eso no significa que orar y tampoco no significa si estoy ayunando, Dios no va a escuchar. Pero no puede ser algo externo a expensas de algo verdaderamente interno. Entonces, ahí vemos el capítulo 7. Lo que Dios quiere es justicia. Capítulo 8 habla acerca de eso. En capítulo 8, versículo 9, habla acerca de la importancia de esforzar sus manos en esta obra de restauración. Y todo va a terminar en versículo 19 con todo este ayuno se va a convertir finalmente en tiempo de celebración, en tiempo de gozo y en tiempo de alegría. Entonces, acá está Dios hablando de algo más profundo y está lidiando con los mismos errores que cometieron los judíos antes. Luego, el segmento 4. Vemos el segmento del Mesías. Entonces, capítulo 9 tenemos 3 diferentes naciones, ¿ya?, que se mencionan. Se habla de Tiro, de los filisteos y al final de Grecia. Y cada uno de estos van a sufrir. Algunos van a dejar de existir, algunos van a ser destruidos y algunos van a ser limitados. Y todo este gran conmoción, bélico, guerra, pelea, Dios va a ocupar también a los judíos para traer destrucción o contraataque contra los griegos por las cosas que ocurrieron. Y esto se va a ver manifestado más adelante. El punto, todo se enfoca en el centro de ese capítulo, en versículo 9, donde dentro de toda esta guerra, de toda esta batalla, de todas estas peleas, ¿cómo va a ser ilustrado el Mesías? Y ahí dice, ya un texto bastante conocido porque cuando tenemos Semana Santa se lee, ya, he aquí vino el Mesías, el ungido, el elegido de Dios, que estaba montado no sobre un caballo de guerra, no sobre un tanque, no sobre un carro de guerra, sino sobre un asno, un pollino, un animal de carga, pacíficamente. ¿Por qué? Porque la obra del Mesías, la primera venida, vino pacíficamente. Trató de hacer todo tranquilo, todo bien. Y esa fue una de las manifestaciones de expresión de cómo poder reconocer al Mesías. Luego, ya en capítulo 10 habla de la restauración de Jerusalén. Y luego entramos en capítulo 11. Capítulo 11 es un capítulo que yo encuentro fantástico, fabuloso, de manera profética. Porque nos revela algunos principios que cuando uno lee la primera o la segunda vez no lo adquiere tal vez por su totalidad.
pero cuando uno ya empieza a desarrollar la idea principal, empieza a ver una obra bastante interesante. Y acá también tenemos otro texto mesiánico, ¿ya? Entonces vamos a empezar con capítulo 11, ¿ya? Tenemos tres pueblos, Líbano, Chipre y también los de Basán, ¿ya? Y Basán era una provincia importante en la región de Israel. Entonces acá tenemos a los de Israel también metidos entre medio. Y dice, estos pastores, ¿ya? Malos, y ahí había un texto en capítulo 10, versículo 3, donde hace referencia de estos malos pastores. Entonces, ya, pequeño retroceso, capítulo 10 habla de malos pastores, ahora el capítulo 11 empieza a desarrollar estos malos pastores. ¿Y qué están haciendo? Bueno, estos malos pastores son llamados a apacentar a las ovejas de la matanza, ¿ya? O a las ovejas que eran las abusadas por todos, las que no tenían futuro, las pobres del pueblo. Y ahí está diciendo, vayan a apacentar a este rebaño. Y ellos fallaron en hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Bueno, había un grupo que lo estaba comprando y se tenían por inocente porque dijeron, yo solamente estoy comprando los animales, yo no hice nada malo, ¿ya? Y tal vez eso está refiriéndose a Roma, ¿ya? Que bueno, yo solamente los compré, no, yo no soy culpable de ninguna matanza. Después dice, el que vendía decía, bueno, Dios me bendijo y me dio riqueza, si Dios no quería no hubiera pasado. Entonces, aquellos que también eran los políticos que vendieron a Jerusalén a Roma, podría ser Herodes y a todo ese grupo de individuos políticos que se vendieron realmente por el lucro. Y finalmente los pastores dicen, y los pastores ni siquiera en ellos tienen misericordia de ellos. Entonces, los que compran, los que venden la oveja y los que los pastorean, ninguno de ellos tuvo misericordia de ellos. Lo cual conllevó a lo siguiente. En capítulo 11, versículo 7 dice, Dios dice de sí mismo, yo voy a apacentarla, ¿ya? ¿Y por quién es? Obviamente por Jesús. Y Jesús va a tener estos dos callados, ¿ya? Un callado se va a llamar gracia y la otra atadura. Y con estos dos callados Él va a hacer el intento, va a hacer la obra de tratar de apacentar a estos corderos, ¿ya? A este rebaño. Pero el resultado fue que tuvo que lidiar con los otros pastores que no querían su presencia. Él tuvo que remover 3 de ellos, de uno en un mes, los cuales tuvo que matar, dice el texto. Y dentro de toda esta conmoción de frustración, de rechazo, de donde no querían seguir, vemos realmente la obra de Cristo, ¿ya? Cristo vino, fue aceptado, se tornó popular y luego fue rechazado. Y mientras más obraba, más duro era el corazón de ellos. Y Jesús dijo, ya, acá nomás, no quieren que los cuide, no quieren que lo paciente. Jesús dice acá, ya el texto dice acá, Él los entregó, ¿ya? Lo entregó, dijo, ya los que van a tener que morir, que mueran. No quieren que yo venga a salvarlos, ya los que quieren morir, que se mueran. Los que se van a perder, que se pierdan. Los que se quedan acá, que se coman entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron. Y acá dice que el Mesías o el buen pastor va a romper el callado llamado gracia, ¿ya? Ahora, hay una dualidad en lo que puede significar esta palabra gracia. Ya en el Nuevo Testamento, ya una palabra en griego, que habla acerca de un regalo sin mérito que recibimos, ya salvación lo atribuimos a gracia. Y podría ser que acá está refiriéndose a aquella gracia, que la gracia que Cristo iba a entregar de salvación se rompió porque ellos no quisieron adquirirla. ¿Ya? Y Jesús estaba enseñando, tratando de lidiar con ellos, pero ellos rechazaron y esta gracia que se le iba a entregar fue removida. Ahora, la palabra en el hebreo es Naom, y Naom significa hermosura, gracia, como gracia en frente de otras personas. Pero también podría referirse a la gracia de la salvación. Entonces, ahí voy a dejar que ustedes tomen su propia decisión educada acerca de ello. O sea, se rompió esta hermosura que iba a tener esta obra de Dios, o se rompió la gracia que se le iba a entregar. Ambas cosas pueden ser posibles. Luego dice en el texto que él fue a preguntar, ¿quieren darme el salario del servicio que hice? Y le dijeron sí. ¿Y cuál fue el precio del salario que hizo? Su precio fue 30 piezas de plata. Y ahí es donde uno abre los ojos diciendo, ¿acaso no Jesús fue entregado por 30 piezas de plata por Judas? Y después acá dice, y estas 30 piezas fueron entregadas a la casa de Jehová como un regalo a Dios.
y Judas fue a entregarlo y lo tiró adentro porque los sacerdotes no lo querían recibir. Y acá está viendo esta imagen. Este es el nivel de aprecio que recibe Jesús después de todas las cosas que está haciendo. Un mero 30 piezas de plata insignificativo, realmente no vale realmente tanto como lo que él hizo. Esto fue lo que ellos valoraron, la vida de un hombre a través de estas piezas de plata. Y dice que después de eso fue rota la vara de la atadura. Y esta era la atadura que iba a reunificar a Israel en el norte y Judá en el sur. Iba a ser un reino unido. Ahora, esa obra fue dividida, ¿ya? Ahora, Judá e Israel van a ser reunificados en el reino milenio, ¿ya? Ahora, ¿qué podríamos deducir acerca de esto cuando Jesús fue crucificado? Que tal vez fue rota la unión entre los judíos, entre los que fueron creyentes y los que no fueron creyentes. Y se dividió la nación. Realmente uno tiene que recordar que la iglesia fue formada por judíos. Ese fue el comienzo de todo. No fueron gentiles, no ocurrió en Italia, no ocurrió en Roma, no ocurrió en Grecia, no ocurrió en España, no ocurrió en Chile, ocurrió con los judíos. Ahora, y fue entregado un mal pastor a ellos para que abusara de ellos, porque no quisieron el buen pastor. Ahora, ¿quién es el mal pastor? Bueno, hay diversas opiniones, desde el emperador, desde Tito que vino a destruir, el sumo sacerdote, Caifás o Anás, o tal vez el anticristo, ya entonces esto ya entra en el ámbito futuro también. Entonces, ese es el segmento número 4, donde estamos viendo el tema del Mesías. Luego el elemento quinto, ya el quinto segmento, el Apocalipsis. ¿Ya? Capítulo 2 empieza a hablar de todas las cosas que van a estar pasando, y una de ellas, empezando en versículo 10, empieza a mencionar de que Dios va a derramar su espíritu sobre los judíos, lo cual no ha ocurrido hasta ahora, porque no está hablando necesariamente del día de Pentecostés, sino va a haber un espíritu de gracia y un espíritu de oración para los judíos, para que ellos puedan ver a Jesús, ¿ya? Y dice, a aquel a quienes ellos traspasaron, y se lamentarán con gran llanto David, Natán, Leví, Simei y todas las mujeres de ellos, y está dando como una imagen de el grupo. Ya tenemos a David y al rey David, tenemos a Natán representando a los profetas, tenemos a Leví representando a los sacerdotes, y etc. Entonces, capítulo 2 habla acerca de eso, y van a tener gran llanto y gran lamentación, y en esencia van a tener una conversión, ¿ya? Entonces, durante este tiempo de tribulación, 7 años de tribulación, los 144.000 judíos que van a ir a proclamar la verdad de todo el mundo van a ser de origen judía. Por eso los testigos de Jehová no pueden ser los 144.000, porque no son judíos, ¿ya? Tampoco son vírgenes y tampoco son hombres, todos. Y no es simbólico, sino es literal. Y acá vemos ya que un grupo de personas van a convertirse, van a poder abrir sus ojos a poder tener este espíritu de adoración, de oración y de creencia en Jesús, de gracia. ¿Ya? Capítulo 13 dice que a través de este tiempo ya no va a haber más falsos profetas dentro de los judíos, ¿ya? Que desde los mismos padres van a ser los primeros en atacar si sus hijos se empiezan a descarriar. Entonces va a haber este fervor de un alimento espiritual donde no van a permitir falsa doctrina. Y dentro de eso, ya después dice que el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersadas, y va a ser después de esos dos eventos donde Israel va a ser refinada. Entonces, de nuevo, tenemos elementos de la segunda venida, de la primera venida, mezclado acá entre medio. Jesús se refiere como ese pastor que fue herido, y después las ovejas fueron dispersas, ya los discípulos. Capítulo 14 luego habla acerca de lo que es el gran final, ¿ya? La caída de Jerusalén. Vamos a ver versículo 1 al 3, que Jerusalén sí va a caer. Y puede ser tanto la caída a través de Tito, como en mi opinión personal, esto se refiere en los 7 años de tribulación, Jerusalén va a caer en las manos del anticristo, se va a centrar en el trono de Dios para hacerse pasar por Dios, va a abusar de eso, pero ahí no acaba la historia. Y ahí ese va a ser el comienzo de la gran tribulación. Entonces tenemos los 7 años de tribulación, y el último segmento, la última mitad, se llama la gran tribulación. Y ahí es donde va a haber persecución de los judíos, va a haber mucha matanza, va a haber mucho homicidio. Pero al final de esos 7 años, acá dice, Jesús va a venir y va a pararse en el Monte de los Olivos, ¿ya? Monte Olivo, el mismo lado donde Jesús oró ante la crucifixión. Y este monte se va a dividir en dos, va a ser partido.
y va a traer el juicio y la plaga a las naciones que vinieron a abusar finalmente a Israel. Ahora, recuérdense la primera visión. La primera visión era los caballos pasaban por todas partes diciendo, oye, no hubo nunca juicio. Pero acá está diciendo, finalmente, después de toda esta obra grande que va a estar ocurriendo, este juicio final va a ocurrir. Y ya la plaga va a ser que se van a deshacer el ejército ya ahí parado en su estandar, los ojos se le van a disolver en las cuencas de los ojos, la lengua se le va a deshacer en la boca, y en esencia se ve como si fuera un estallido nuclear, va a arrasar con todos los enemigos y va a quedar el comienzo de lo que va a ser el reinado de Jesús. Y en este reinado de Jesús de 1000 años, ya las naciones van a tener que regresar para una celebración, y es la celebración de los tabernáculos. Ahora uno pregunta, ¿por qué los tabernáculos y no lo otro? ¿Ya? Muchas veces vemos la Pascua como algo sumamente significativo porque representa la salvación de Jesús en la cruz. O el día de la expiación, que es el perdón de todos nuestros pecados. Y la manera en que uno puede interpretar esto es cada uno de los 7 festividades del Antiguo Testamento representa un periodo distinto de la obra de Dios. Entonces, los primeros 3 representaban la primera venida de Jesús, ¿ya? El pan sin levadura es Cristo sin pecado. La Pascua, la muerte de la oveja, esa es Cristo que murió por salvarnos a nosotros, ¿ya? Luego los primeros frutos, la tercera festividad, los primeros frutos, o la primera siega, es Jesús resucitando, ya fue el primer fruto. Luego tenemos la celebración de las semanas, y ahí pasan 7 semanas, y el día de Pentecostés llega, y esos son los próximos frutos que se vienen a celebrar. Y ese es el nacimiento de la iglesia. Y después tenemos los últimos 3 festividades, que va a ser de las trompetas, ya que va a ser durante este tiempo de las 7 años de tribulación, el juicio de Dios comienza, luego el día de expiación, ya Yom Kippur, que los judíos llaman así, donde todos los pecados son finalmente perdonados, y ese va a ser el día del juicio, y finalmente Sukkot, o la celebración del tabernáculo, la cual se ve acá, representa lo siguiente: el reino milenio, una nueva morada, pero representaba en esos tiempos antiguos que Jehová estaba en el medio del campamento. Entonces Dios vino a morar con el hombre. Y acá la última celebración, sumamente importante en el libro de Zacarías, es que van a venir todo, el mundo va a tener la presencia de Jehová en esta tierra. Bueno, así termina el libro de Zacarías. Y finalmente llegamos a Malaquías. Y Malaquías ocurre unos 100 años después, ¿ya? Casi 400 años antes de Cristo. Y acá vamos a ver cómo significativamente empezó a bajar moralmente la nación y también los líderes religiosos, donde ellos eran los que estaban perpetrando este gran error. Entonces, vamos a ver acá 6 declaraciones que van a hacer Dios, 6 cuestionamientos de vuelta que hace el pueblo hacia Dios, y Dios va a terminar con 6 respuestas finales. Entonces, la primera pregunta o la primera declaración que hace Dios dentro de toda esta calamidad, las cosas no se ven tan prometedor, las cosas no ven mucho progreso, las cosas se ven como antes, la gente está frustrada, la gente está inmoral, la gente está haciendo cosas malas, y Dios le dice: yo los he amado. Esa fue la primera declaración. Y acá la respuesta es: ¿qué nos ha amado Dios? ¿Acaso no ve las condiciones en que estamos? ¿Acaso no viste los macedonios? ¿Acaso no viste los persas? ¿Acaso no viste a los babilonios? ¿Y cómo podemos decir que nos ama si todas estas cosas malas nos han pasado? Y Dios le hace la declaración: yo los amé desde el principio, porque amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Ahora, este aborrecer no significa que Dios vino a destruirlo. Tampoco es un aborrecimiento donde lo mandó al infierno, como algunos podrían tal vez tener esa tendencia teológica. Pero a lo que se refiere por amar y aborrecer es un tema donde Dios eligió a uno sobre otro para hacer una obra. Y todo lo que fue desde Génesis hasta Malaquías fue porque Dios ocupó a Isaac en vez de... a Jacob, disculpa, ocupó a Jacob, que es Israel, ¿ya? En vez de Esaú. Entonces está diciendo: yo los elegí para hacer esta gran obra. Y todo lo que se ve desde Génesis hasta Malaquías ha sido porque Dios ha sido bueno con Israel. Entonces, eso conlleva a la segunda declaración que hace Dios. Dice: ustedes, yo los he amado, pero número 2, ustedes me han menospreciado.
Y bueno, el cuestionamiento del pueblo ahí es: ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Acaso no hemos removido la idolatría? ¿Acaso ya no hay falsos profetas? ¿Acaso no hicimos lo que querías? Y acá Jehová empieza a relatar en la manera en que habían menospreciado. Y la respuesta es: cuando ustedes hacen sacrificio, me entregan lo mediocre, la sobra, el animal cojo, el animal inmunde, el pan inmundo. Y dice Jehová: ¿harían eso a un rey? Si ustedes van a entregarle algo al rey, van a llegar con el peor de su rebaño cuando tienen más. Y la respuesta es no. Y Jehová está diciendo: ¿acaso no soy yo el rey de los reyes? ¿Acaso no soy yo por encima del resto? Entonces acá está atacando. Primeramente está diciendo: yo los he bendecido. Ahora, la segunda cosa que estoy recalcando es que ustedes no han sido recíprocos conmigo. Y este error empezó o se propagó o por lo menos se justificó y participó los sacerdotes. Número 3. La tercera declaración, Dios dice: ustedes van a ir en lágrimas a hacer sus sacrificios hacia mí en el altar. Con lágrimas vendrán a mí. Y los judíos dicen: ¿por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? Y empieza a relatar el error dentro de la nación. Y el error era que han sido desleales con las mujeres de su juventud, se han divorciado y se han tornado a las mujeres paganas. Ahora, y ahí dice que Dios aborrece el divorcio. Y hace esta referencia, que el contrato sagrado que hizo originalmente, Dios quiere que se mantenga. Ahora, cuando uno lee de nuevo el libro de Esdras, ve que la nación entera, había un grupo que se había casado con las gentiles, que estaban trayendo su práctica idólatra, y fue todo eso cortado. Dijeron: ya nos vamos a mantener puros, nos vamos a mantener consagrados. Y acá, 100 años después, volvieron a caer en lo mismo. ¿Ya? Muchas veces donde está nuestro corazón, nuestra mente no funciona y cometemos muchas barbaridades que nos lamentamos después. Y eso es lo que estaba pasando acá. Ustedes han sido desleales, han sido infieles y han puesto al lado realmente su promesa a este pacto de matrimonio que tenían. Luego, número 4, Dios dice, la cuarta declaración, en vez de declarar su error, ahora empieza a confrontar el error. Dice: cansan a Dios con sus palabras. Ustedes están cansando a Dios ahora con sus palabras. Ahora empieza a atacar o a confrontar el error. Dice: ¿pero cómo? Porque ustedes dicen: Dios se complace con la injusticia. Porque si no fuese así, que Dios haga justicia. Ahí ya están siendo osados, están siendo casi blasfemos, están realmente jugando y tentando a Dios, y está diciendo: bueno, Dios se complace con la justicia porque todo está en injusticia y Dios no ha hecho justicia. Bueno, Dios se debe complacer con la justicia. Entonces están cansando a Dios con esta mala actitud. Y Dios le responde: yo voy a traer mi mensajero. Y aquí está hablando de Jesús. Y Él va a ser más que un fuego purificador, va a ser más que un jabón purificador, va a venir a arrasar con toda esta injusticia. Y eso incluye a ustedes que están diciendo esto. Luego llega a la quinta declaración de Dios, donde Dios dice: vuelvan a mí. Y esto es lo mismo que le dijo Zacarías: vuelvan a mí. Ahora, 100 años después, el mismo mensaje: vuelvan a mí. El mismo mensaje que se ve en el libro de Santiago: vuelvan a mí. Y el mismo mensaje que Dios está haciendo a nosotros el día de hoy: vuelvan a mí. Dios muy misericordioso, Dios muy bueno, donde está diciendo: ustedes se han descargado, vuelvan a mí. Y Él dice: ¿en qué nos vamos a volver? ¿En qué mal hemos hecho? Y Dios declara: en que me han robado. Ahora, Dios no necesita plata, Dios no necesita recursos, Dios no necesita nada, pero Dios quiere el corazón. Entonces, donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y si el pueblo de Dios no podía confiar a Dios con su diezmo y su 10% de su ingreso anual, ahí Dios está diciendo: su corazón no está acá. Ahora, un pequeño retraso hacia lo que era el origen del sistema del diezmo. El sistema del diezmo ocurría de la siguiente manera: de las 12 hijos de Israel, uno de ellos, Leví, fue removido de tener herencia y fueron doble porción dado a José. Uno Efraín y otro Manasés, los hijos de José. Entonces tenemos acá a 12 tribus, y a Leví la porción de heredad que Dios le había dado era el servicio a Dios. Ahora, ese servicio a Dios no era algo que yo hago voluntariamente y ahí quedo con las manos vacías, sino era la responsabilidad de todas estas naciones, de estas tribus, de proveer, ¿ya?, de los sacrificios, de lo que era comida en grano, en carne y en otras cosas. Y eso se tornaba en el ingreso por el servicio que ellos hacían
administrando el servicio a Dios. Y de eso se trataba el tema de Leví, ¿ya? Leví había sido llamado para esa obra, su descendencia lo iba a hacer, pero porque Israel no estaba siendo fiel al sistema del templo, todo se estaba descascarando, desmoronando. Y Dios dice, ¿ya? Pruébenme en esto, ¿ya? Pruébenme, si ustedes no vienen y dan su diezmo, ¿acaso no van a ver los cielos abiertos y que yo voy a estar vertiendo sobre esta nación bendición tras bendición y va a llegar la lluvia y el fruto va a dar más? Ahora, eso no significa que el oro va a caer del cielo. Lo que va a significar es que va a haber mayor productividad. Y en esa mayor productividad significa que aún nosotros debemos ser responsables y trabajar. Bueno, punto aparte. El libro termina con las últimas palabras, el sexto declaración. Entonces, declaración 1, yo los he amado. Número 2, ustedes me han despreciado. Con lágrimas van a regresar. Están cansando a Dios con sus palabras. Vuelvan a mí y finalmente ustedes hablan palabras violentas contra Dios. ¿Cuáles hemos hablado? Dice, bienaventurados los soberbios porque tentaron a Dios y escaparon. Y la respuesta final a Dios, en vez de confrontar ese segmento, va a estar relatando una pequeña historia, donde dice, yo me voy a acordar de aquellos que me buscaron y me honraron, y lo voy a escribir en un nombre, para que cuando yo vuelva, ellos van a ser sobreabundados. El resto va a ser juzgado, pero ellos van a ser sobreabundados. Regresen a mí. Y esa es la idea principal del libro de Malaquías. Y el Antiguo Testamento termina todo este gran conglomeración de 39 capítulos, o 39 libros, con lo siguiente. En el último capítulo, en los últimos 2 versículos, Dios dice, y enviaré a mi siervo Elías, que traerá una restauración, donde el corazón de los padres va a ir para los hijos, y los hijos van a ir con el corazón hacia los padres. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que va a traer una reunificación, donde el sistema antiguo de los judíos, la enseñanza de los padres, de Moisés y todo ello, va a estar reunificado con una nueva generación de personas que van a estar dispuestas a querer amar ese sistema antiguo. Y cuando Juan el Bautista predicó y vio un gran avivamiento espiritual, la gente estaba realmente susceptible como nación, de poder volver a sus raíces en el judaísmo. Y ahí llegó Jesús para cumplir cada una de estas cosas en ese avivamiento espiritual. No obstante, hubo esa dureza, la cual vamos a ver en las próximas semanas cuando entremos al Nuevo Testamento. Bueno, de eso se trata el libro de Ageo, Zacarías y Malaquías. Espero que haya sido de edificación. Falta todavía todo el Nuevo Testamento. Felicidades a aquellos que han visto todos estos videos. Si no lo han visto todos, pueden ir a la página web y hacer clic para poder recordar o estudiar aquellos que no han aprendido todavía. Bueno, que el Señor les bendiga. Nos estaremos viendo pronto.